Buenas tardes, jóvenes. Esta semana vamos a ver el tema que se llama funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Bien, ahora vamos a ver cuáles son esas funciones trigonométricas. Bien, antes de empezar debemos recordar siempre el plano cartesiano. Bien, que el plano cartesiano es el primer cuadrante, que aquí la X es positiva, la Y es positiva, la Y es negativa, para acá la X es negativa. Bien, que en el primer cuadrante, ¿verdad? Aquí el par ordenado está formado de esta forma: X positivo, Y positivo, siempre. Bien, en el segundo cuadrante primero va la X es negativa y la Y es positiva. En el cuarto cuadrante, tercer cuadrante, perdón, aquí como es la X, primero va la X es negativa y la Y también es negativa. Bien, y que en el cuarto cuadrante la X es acá, acuérdense, positiva y la Y es negativa. Bien, eso es lo que tenemos que saber de esto. Que la X va a ser la abscisa, la Y la ordenada y la R va a ser radiovector o hipotenusa. Bien, esta palabra puede ser cualquiera de las dos usadas, radiovector o hipotenusa. Que la abscisa, la X, va a ser mi lado adyacente. Bien, esto lo vamos a ver ahora con las funciones trigonométricas. Que la Y va a ser el lado opuesto. Vamos a ver de dónde sale eso ahora. Siempre. Y que la R se va a llamar radiovector o hipotenusa. Usted puede poner R o puede poner H, que es lo mismo. Bien, las dos puede usarlas, o R o H, da lo mismo. Bien, entonces eso es lo que tenemos que saber aquí la teoría y vamos a ver acá también, seguimos pasando. Bien, ¿por qué les muestro 4 figuras? ¿Por qué razón? Porque cada cosa que vamos a hacer tenemos que saber en qué cuadrante está. Este dibujo es un triángulo en el primer cuadrante. Miren el ángulo, aquí lo muestra, es positivo, ¿ven? La Y siempre, el lado que se opone al ángulo va a ser el lado opuesto. Este es el lado opuesto. Siempre, el que se opone al ángulo. La X les dije que era el lado adyacente. Y la R, que es el lado más largo, va a ser la hipotenusa o radiovector, como usted quiera llamarlo. Bien, en el primero. Miren el segundo. Lo mismo, mire. En el si le queda en el segundo, usted tiene que hacer el triángulo de esta manera. Entonces usted ve el ángulo aquí. Esto no hay que hacerlo, eso para guiarse ahora para hacer los problemas. Aquí, ¿qué me dice? ¿Cómo es la X en este cuadrante? La X es negativa y la Y es positiva. Eso es lo que tengo que saber si me queda en este cuadrante. De nuevo, la Y es el lado opuesto, ¿verdad? Como se los dije. Y la X el lado adyacente, menos X. Y la R el radiovector. Lo que sí les digo es que siempre la Y va a ser el lado opuesto para estos triángulos de esta forma. Lado opuesto, lado adyacente y radiovector. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver esto que está acá. Aquí el tercero, mire, si el dibujo me queda en el tercer cuadrante, el ángulo va así, dice, ¿verdad? Entonces, el ángulo aquí, el opuesto es la Y. ¿Cómo es la Y? Negativa. Y el adyacente es la X. ¿Cómo es la X? Negativa. Y la Y también es negativa. Bien. Este es el dibujo en el tercer cuadrante, como dice aquí, primero, segundo, tercero. En el cuarto cuadrante, a ver, aquí dice que la X es positiva y la Y es negativa. Aquí está. Mire el ángulo. Aquí no vamos a usar el ángulo, sino XY. A ver, el lado opuesto es el que se opone al ángulo, este que está aquí, el que está al frente sería menos Y, sería el opuesto, el adyacente la X y la R, que es el lado más largo, siempre la R. Bien,
En base a eso vamos a ver la definición de las funciones trigonométricas. ¿Bien? Aquí debajo dice, indicaciones. Debe copiar esta tabla en un recorte de cartulina del tamaño de una hoja de largo. ¿Sí? Una hoja, pues el tamaño de una hoja. Usted va a poner este cuadrito, no va a ocupar toda la hoja, claro, ¿no? Este cuadrito porque dice, para agregar otros contenidos que se utilizarán a medida que avance el trimestre. O sea, esta es la primera que vamos a anexar en esa hoja de cartulina o en una hoja de papel construcción o en un cartón, lo que sea, pero esto debo tenerlo a mano porque de aquí en adelante yo tengo que trabajar con esta tabla que está aquí. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cuáles son las 6 funciones trigonométricas. Son 6. A ver, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son 6. ¿Cómo se abrevian? Sen o sin, que en la calculadora aparece sin, es lo mismo que seno. ¿Bien? Aparece así. Seno. Coseno se abrevia cos. Tangente, tan. Cotangente, C-O-T. Secante, C-E-C. Sec. No es lo mismo que seno, miren. Y cosecante, C-S-C. Mire, para que no se confundan con el coseno. Coseno es cos. Cosecante es C-S-C. Bien. Ustedes están viendo este símbolo al lado. Ese es el ángulo. Bien, que representa el ángulo. Yo puedo poner cualquier cosa allí. Yo puedo poner un ángulo, una letra, cualquier cosa puede ir aquí. Bien, entonces mire la definición. Vamos a ver la definición de seno. Nada más nos aprendemos 3 porque las 3 restantes son la inversa de las 3 primeras. Miren cómo va a funcionar. Seno se define como lado opuesto sobre radiovector. Lado opuesto sobre radiovector. El lado opuesto les dije que va a ser la letra Y siempre. Y. Y el radiovector va a ser la R. Y sobre R. Seguimos. Coseno del ángulo. Aquí puede ir cualquier letra. Yo puse esa griega. Lado adyacente radiovector. El lado adyacente, ¿quién les dije que iba a ser la X? Aquí vamos a poner X igual lado adyacente. Y Y lado opuesto. Mire, siempre. Vamos a trabajar esta tabla con esto que está aquí. Y R, radiovector. Bien. Hasta ahí vamos bien. Lado adyacente X sobre R. La tangente se define como lado opuesto sobre el lado adyacente. El lado opuesto es la Y y el adyacente es la X. Mire lo que sucede. Si yo me aprendo estas 3, dice aquí, la cotangente es la recíproca de la tangente, o sea, lo contrario. La tangente es lado opuesto sobre adyacente, la cotangente es al revés. Lado adyacente sobre lado opuesto. ¿Están viendo estas dos? Son opuestas. La tangente es opuesto sobre adyacente, entonces la cotangente es al revés. Sería entonces X sobre Y. ¿Bien? Secante. La secante trabaja con el coseno. Estas dos. Mire, secante con coseno. La secante es la inversa. Mírelo para que vean. Aquí está, o sea, es voltear esto que está aquí. Lado adyacente radiovector. La secante sería al revés. Radiovector, lado adyacente. O sea, R sobre X. Y la cosecante trabaja con el seno. O sea que nada más me tengo que aprender 3 y las otras van a lo inverso. Ahora van a ver cómo las van a hacer para que se las aprendan más rápido. Esto lo tienen que tener en una tabla, en un cuadrito, en cartulina y dejar espacio para anexar otras cosas que tenemos que poner ahí a medida que vamos avanzando. Cosecante es la recíproca del seno. Esta era la recíproca del coseno y esta es la recíproca de la tangente. Recíproca del seno, o sea, al revés. Si esta era opuesto a radiovector, ahora va a ser radiovector R sobre el opuesto que es la letra Y. ¿Bien? Entonces, con esta tabla vamos a trabajar. Esto tienen que tenerlo a mano listo para mañana, para el 11º A y para el viernes el 11º grado B. Entonces,
Para mañana yo voy a trabajar con esta tabla, tienen que tener la lista allí porque esto es lo que vamos a ir viendo. Entonces, vamos a pasar entonces a ir desarrollando los ejemplos en base a esta teoría que está aquí.